Muy buenos días, queridos hermanos. Les saluda el Padre Rafael Chávez desde su parroquia Reina de Todos los Santos de la ciudad de Concord, California. Estamos a jueves, día eucarístico y día sacerdotal. Jueves 8 de mayo. En este día jueves, la liturgia nos hace una muy importante referencia hacia el aspecto sacerdotal de la iglesia. Y la liturgia en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, como que nos hace retroceder un poco a los eventos previos a la crucifixión, donde Jesús habla de sus enviados y de quien recibe a los enviados, le recibe a él. Muy como anillo al dedo, diría yo, esta breve meditación para recordarnos acerca de la ministerialidad de la iglesia y de cómo el Espíritu Santo que mueve a la iglesia, mueve también, obviamente, y en primer lugar, a quienes dirigen la iglesia. No seríamos buenos católicos si descuidáramos este aspecto y si no recordamos de que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es interesante recordar también que si Él dejara de asistir a la iglesia a través de su Espíritu, a un milisegundo, la iglesia se hubiera podido torcer de rumbo. Y tendríamos toda la razón en dudar de que nuestros pastores están haciendo lo correcto. Obviamente estoy hablando del magisterio de la iglesia. Estoy hablando de la infalibilidad del Papa, de los dogmas y de todo lo que a través del Sagrado Magisterio nos llega a nosotros. Puede que obviamente un obispo se equivoque, un papa en su opinión personal pues no sea tan certero. Pero también nosotros hemos de recordar que ellos son movidos por el Espíritu Santo y que precisamente por el puesto que ocupan en la iglesia como directores, como pastores, el Espíritu Santo les asiste para que a su pueblo no le falte el cuidado del pastor, sobre todo en cuanto a la doctrina. Y lo digo en tiempos convulsos, en estos tiempos en que se duda de todo, en que la gente no solamente duda de que si el virus vino de un lugar o si lo crearon en un laboratorio, sino de que también la iglesia se vea sujeta a las presiones de la vida civil. ¿Y esto por qué? Porque obviamente ya al acercarnos a los 2 meses de pandemia y de confinamiento en casa, la gente empieza a desesperarse. Y los católicos, sobre todo los que no están firmes en su fe ni en sus convicciones y virtudes, empiezan a actuar como la masa, como la gente sin fe, a dudar de todo y de todos, incluso de sus pastores. Pero déjenme que sea Juan el que nos recuerde este aspecto. Capítulo 13, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el que sirve no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Yo soy católico, obviamente, pero conozco gente de otras denominaciones cristianas. Y algo que me llama la atención, tal vez porque estoy dentro de la Iglesia Católica y quizá no frecuento los lugares de culto evangélico protestante, pero ciertamente he notado ligeramente que con dificultad escucho yo a un evangélico protestante hablando mal de su pastor. No, pero con cuánta facilidad encuentro un católico hablando mal de un cura. Eso me llama profundamente la atención. ¿Qué nos pasa, católicos? ¿Qué nos pasa?
¿por qué hacemos esto tan feo? Dice el Señor, yo sé a quienes he escogido. El Señor sabe a quién escogió y por qué lo escogió. Se puede equivocar, como Judas se equivocó, pero Él sabía a quién escogido. Y precisamente hasta en los errores humanos se puede ver la voluntad de Dios, de alguna manera o de otra. Lo digo esto para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Creo que a veces, muy frecuentemente ahora, los Judas están saliendo por allí. Y perdónenme si soy muy duro, pero es que no puedo evitar comentar y meditar acerca de lo que veo, oigo, escucho o me cuentan. Sí, esta gente que come o ha comido del mismo plato que el Señor y le traiciona en la iglesia, en la sociedad, en el mundo. Los laicos tienen como primer ámbito de su labor el mundo. Llevar al mundo el evangelio vivo. Allí están sus púlpitos, los de los laicos, en sus trabajos. Y allí deben hacer presente a Cristo en sus virtudes. Este es un tiempo para ejercitarnos en las virtudes. Lo dije hace poco. La paciencia, el saber estar en silencio, el saber obedecer y cosas así que nos hace falta. No podemos ser católicos solo, y perdónenme si también soy duro, de misa y olla. Calientabancas, que solo van a misa y esperan que todos se lo den hecho. Tenemos que ser católicos de convicción profunda y en donde en las situaciones difíciles mostremos virtud, templanza, y a veces hasta hay que medir lo que se dice y cómo se dice, incluso con mucha más razón si es a través de las redes sociales, porque todo el mundo escucha esto. A mí a veces me ha dado cierto temor y miedo de estar hablando en las redes. Antes no lo solía hacer, me he visto forzado por estas circunstancias a llevar la palabra a mi pequeño rebaño de esta manera. Pero antes no me atrevía, precisamente porque hablar en las redes es complicado. No faltarán detractores que te ataquen, no faltarán también críticos y no faltará gente que pues demuestre su cariño y su aprobación, pero hay de todo. Es por esta razón que no podemos, como católicos, exhibirnos como personas sin virtud, como personas que incluso dirigen páginas importantes que se llaman católicas y no muestran ningún tipo de virtud, o muy poca, en estas circunstancias de confusión y donde tenemos que ser luz para un mundo que está en tinieblas y no ser motivo de confusión o de instigación a la rebeldía. Tal vez. Les digo esto ahora para que cuando suceda, crean que yo soy. Ha sucedido y sigue sucediendo, pero voy al punto más álgido de hoy y el más bonito también. Yo les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Y esto lo quiero hacer ahora en referencia al sacerdocio. Hoy es jueves. Los sacerdotes, el Papa, los obispos son enviados por Jesús. Y quien les recibe a ellos, recibe al que envió. Recibimos a Jesús y recibimos, por supuesto, al Padre. Por lo tanto, en la Iglesia Católica creemos que obedecer, respetar a un sacerdote, a un obispo y al Papa es una cuestión también de comunión y de fe en que Dios está de por medio y que es a Dios a quien vamos a oír y que los instrumentos o ministros ordinarios en nuestra fe, en nuestra iglesia, de los sacramentos, de la palabra, pues son los sucesores de los apóstoles, los obispos y sus sacerdotes, sus colaboradores más directos. Por lo tanto, tengamos esto en cuenta a la hora
de tratar a nuestros sacerdotes, de hablar de nuestros sacerdotes y de la posición de los obispos en la iglesia con todo lo que está pasando. No faltará quien esté por ahí criticando a los obispos por haber hecho o dejado de hacer tal cosa. En estos tiempos hay que pensar que el Espíritu Santo también nos guía a mayor virtud a todos. Decían los grandes santos, no se equivoca quien obedece, sino quien manda. Puede que alguien se haya equivocado allá arriba, en las alturas de la iglesia, de la jerarquía, pero el que obedece no se equivoca. Tenlo en cuenta. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañen siempre. Sean luz para el mundo. Seamos luz para el mundo y no oscuridad. Nos seguimos viendo a través de este canal. Chao, chao.